Buenas noches, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva. Estamos hoy ya en el mes de la Independencia Patria y también en este mes estamos cumpliendo nosotros como programa 12 años de buscar llevar a usted, a la comunidad, opiniones de invitados que conocen los problemas nacionales, que tienen criterios inteligentes y objetivos y que nos pueden ayudar a que nosotros cada vez tengamos un mejor país a través de ir solucionando los problemas en la búsqueda permanente de lo que es el bienestar de todos y cada uno de los guatemaltecos. Definitivamente uno de los temas más preocupantes e intranquilizantes en general, muchas veces por falta de conocimiento, muchas veces por falta de una buena comunicación, es todo lo relacionado con el tema agrario. Guatemala se ha definido siempre como un país de vocación agrícola. Siempre hemos hablado de la belleza de nuestra tierra, de su fertilidad, pero desafortunadamente también es una tierra en la cual existe una tremenda intranquilidad social relacionada con la tierra, con la tenencia de la tierra, con su uso y con su proyección. Cada vez somos más guatemaltecos, millones, que ya prácticamente no sabemos exactamente ni el número, y por lo tanto pues tenemos que hacer el mejor uso posible de la tierra, ese recurso bendito por Dios, pero que a su vez ha venido siendo desafortunadamente muchas veces una fuente de conflicto. El día de hoy tengo un invitado que conoce mucho de este tema, que lo vive todos los días, y es Yuri Arana. Él es secretario de la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia. Es negociador, mediador, solucionador certificado de conflictos por las universidades de Ámsterdam y por la Universidad de Harvard. Una posición muy particular. Yuri, bienvenido a Acción Positiva. Gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Muchas gracias, antes que nada, por el tiempo que me están dando y por el tema tan importante que es el tema agrario en Guatemala. Agradezco el interés, ya que siempre he dicho que el interés, el que le ponga interés al tema agrario en Guatemala, pues puede hacer que Guatemala reluzca, renazca, si le ponen interés al tema agrario. Muchas gracias. Yo mencionaba en la introducción que una de las mayores fuentes de intranquilidad para el ciudadano normal es oír conflicto tras conflicto, conflicto tras conflicto, muchas veces expresado en bloqueos, muchas veces expresado en violencia. Desafortunadamente en estos días se han producido hechos de violencia que rechazamos, que definitivamente repudiamos, porque creemos en el diálogo como el camino. Creemos que debe respetarse la vida humana, la propiedad y obviamente el derecho de todos a tener acceso a una riqueza, pero dentro del marco de la ley. Señor secretario, sabemos que hay una gran cantidad de asuntos agrícolas y agrarios en conflicto. ¿Cuántos casos manejan ustedes actualmente en la Secretaría? Actualmente nosotros manejamos alrededor de 500 casos en promedio anuales, a pesar de que hay una cola de conflictos que asciende a 1.450 casos, 1.500, ese es el promedio anual, y los que nosotros atendemos y solucionamos son 500 conflictos anuales. Lo cual es una gran carga para la Secretaría. ¿Cuál es su presupuesto para eso, señor secretario? ¿Tiene una capacidad ustedes? Porque tal vez antes de contestarme al presupuesto, ¿cuáles son las funciones específicas de la Secretaría que usted preside? Bueno, las funciones específicas de la Secretaría de Asuntos Agrarios es asesorar al Ejecutivo en materia agraria, o sea, todo lo concerniente al tema agrícola, nosotros, nuestra función es asesorarlo. También coordinar, resolucionar conflictos, es uno de nuestros temas. Tenemos una subsecretaría a cargo de la resolución de conflictos, netamente para la solución de los conflictos agrarios y rurales. Cuando usted habla que se presentan más o menos 500 por año, que tienen una sumatoria de unos 1.500 a 1.600, ¿cuál es el éxito, el índice de éxito que ustedes obtienen de estos 500? ¿Cuántos se resuelven antes de ir a medidas de hecho, por ejemplo? Bueno, de los 500 que nosotros solucionamos, básicamente un 80% es donde tenemos éxito, y hay otros que se van a la parte judicial, donde nosotros ya nos apartamos porque la Secretaría no puede actuar por oficio, sino que ya si es judicializado un caso, nosotros apartamos porque está en contra de nuestro mandato. Entiendo yo que la Secretaría no actúa ex oficio, sino que debe presentarse una demanda, una solicitud de apoyo. ¿Cuáles son las causas más importantes por las cuales
una o varias personas o instituciones se presentan con ustedes y les piden el apoyo. ¿De dónde nace esa problemática? Bueno, antes que nada, la humanidad está creciendo, los guatemaltecos estamos creciendo a pasos agigantados, y cada persona que nace, donde siempre lo digo, es que tiene necesidad de un espacio físico, llamémosle la tierra. En este caso, pues tenemos tipos diferentes de conflicto. Por ejemplo, el que más llama la atención es la ocupación, también la necesidad de la tierra. Cuando hablamos de necesidad, estamos hablando ya sea por posesión o para producción. Esos son nuestros límites territoriales, es otra parte de conflictos que nosotros también solucionamos. Pero la posesión es la más importante. Todo el mundo, todos los guatemaltecos quieren tener una posesión de tierra, ya sea para producir o simplemente para vivir. Obviamente la posesión, la producción. Muchas veces hemos escuchado, señor secretario, que a veces es más barato traer algún tipo de producto agrícola que producirlo en Guatemala. Hemos oído, por ejemplo, que lo que es las milpas en Guatemala, por el agotamiento de la tierra, a veces son muy improductivas comparadas con producciones afuera. ¿Cómo poner junto este legítimo deseo de posesión, ese legítimo deseo de autosuficiencia, con el hecho real de que a veces no tenemos la capacidad tecnológica o la capacidad de conocimiento? Y por ejemplo, se ha mencionado que el azúcar, que es más barato producir azúcar en otros lugares que producirla en Guatemala. ¿Cómo poner junto a ambas cosas? Bueno, eso ya estamos hablando de un monocultivo, o sea, de lo que usted me está haciendo mención es cambiar el monocultivo a diversificarlo. Estuve yo en China, Taiwán, recibiendo un curso de desarrollo rural y vi palpablemente de que es mejor diversificar los cultivos a ser monocultivistas. También el maíz puede ser un tipo de monocultivo que está enraizado, ¿verdad? Y una manzana produce 25 quintales cuando con tecnificación, como usted bien dice, con acompañamiento, con herramientas, se puede llegar a producir 125 quintales de maíz por manzana. Lo cual obviamente haría más productivo en alguna forma traerlo que producirlo localmente. Pues siempre nos recordamos nosotros cuando vemos las imágenes Hombres de Maíz, ¿no? El mismo libro de nuestro insigne Miguel Ángel Asturias. El maíz ha sido parte de nuestra cultura, pero a veces cuando vemos cultivos de maíz en otras latitudes vemos que las matas de maíz están, por ejemplo, pegadas, y acá todavía persiste la brazada para que una mata se dé. Eso no va necesariamente en mejor eficiencia. Es decir, es un tema muy amplio de cómo llegar realmente a tener esto. Pero el problema real es decir, un grupo de personas o una persona que tienen el deseo de posesión y de repente toman una acción. Por ejemplo, dicen queremos tomar posesión de una tierra, una ocupación, y el dueño y ese se va con ustedes y les dice, mire, ¿por qué me están invadiendo? ¿Cómo hacen ustedes para apoyarme? ¿Cómo manejan esta situación? Y estoy usando una palabra que usted me enseñó a usar antes del programa, cuando hablábamos de invasión o de ocupación. Y tal vez usted nos aclare un poquito esta terminología. Bueno, aclarando esa terminología, nosotros como Secretaría tenemos que mantener una línea mediática, ¿verdad? O sea, no podemos inclinarnos hacia el que dice ser dueño, ni nos podemos inclinar con el que está ocupando la tierra. Para eso tenemos estudios paleográficos, historiadores que tienen escritos o libros que ayudan a establecer ciertos parámetros, y todo esto nos coadyuva a ver si el legítimo reclamo casa lo registral con uno catastral. Al ser eso quiere decir que es legítimo reclamo o legítimo propietario. A partir de eso, pues nos sentamos en una mesa técnica de negociación para encontrar la solución al conflicto, porque puede ser de sobreimposición, o sea, de que un lindero esté sobreimposicionado sobre otro, o un polígono esté sobre otro polígono, y eso es muy común. O inclusive solo por el posesionamiento de la tierra, de que existen conflictos desde el tema de la colonia que vienen
documentos legalizados del tiempo de la colonia. Estamos hablando más de 200 años. Entonces nosotros empezamos a investigar la tinta, el papel, quién firmó, cómo hicieron esa legalización, y dar por hechos de que sí existe posicionamiento, o sea, tienen derechos ancestrales. Todo esto se basa sobre una mesa técnica de estudios, una mesa de diálogo, pero el diálogo queda inerte si no hay acciones tangibles. O sea, no podemos estar dialogando años, con muchos años. ¿Por qué? Porque si no damos una solución tangible, no se soluciona el problema. El diálogo es un camino deseable, un camino el mejor para poder hacer algo antes de que el conflicto se agrave. Tuvimos una entrevista con Monseñor Álvaro Ramazzini, hoy cardenal príncipe de la Iglesia por nombramiento del señor Papa Francisco. Y me gustaría que oyéramos en este momento lo que Monseñor Ramazzini en aquel momento, en el 2012, nos decía. Vamos a oír lo que nos decía Monseñor. ¿Cómo diría usted que deberíamos de caminar para buscar esos consensos que necesitamos? Bueno, enfrentamiento, yo diría que es bueno como una crisis que se despierta. Pero la parte fundamental es que no vivamos en crisis, sino que al revés encontremos el camino sólido y correcto a darnos las manos, a estrecharnos las manos, a actuar como hermanos prácticamente y poder encontrar soluciones. No, y de hecho, algunas veces a mí me han criticado pensando que yo soy una persona rígida en mis posiciones y como cuadrada en mi manera de pensar, ¿no? Pero en realidad no es así. Yo creo en el diálogo. Para mí ha sido muy iluminadora la encíclica del Papa Pablo VI que se llama Su Iglesia, Ecclesiam Suam, donde él trata del diálogo. Y ahí encuentro una definición muy hermosa de lo que es el diálogo. El Papa Pablo VI escribe: el diálogo es el arte de la comunicación. Y yo estoy convencido que en este país hemos perdido la capacidad de comunicarnos, lo cual significa hemos perdido la capacidad de dialogar. Pues como se dará cuenta, señor secretario, ahí el señor cardenal lo que nos decía era que el diálogo es ese camino, el camino deseable, pero que no siempre existe esta apertura. En la experiencia de ustedes en la Secretaría, ¿qué tanta apertura existe de las partes, digamos, en conflicto o en ciernes de conflicto para tener diálogos que sean fructíferos y que terminen con buenos resultados? Bueno, el diálogo siempre, como usted dice, es necesario y es la mejor forma de llegar a una solución antes de que se esté en un conflicto social. En cuanto a nosotros se refiere, nosotros promovemos el diálogo y estamos luchando porque ambas partes se sienten en una mesa a dialogar. Existe a veces, no aceptan el diálogo, muchas veces no se acepta el diálogo y prefieren irlo a la judicialización del conflicto. Ahí sí la Secretaría se tiene que apartar porque nuestro mandato nos dice que media vez esté judicializado un conflicto, nosotros no podemos entrar a orar. Claro, porque ya pasa a otra instancia. Exactamente. Claro que obviamente cuando pasa a otra instancia, pues está bien, es un camino legal. Lo que nos preocupa como sociedad, como guatemaltecos, es cuando llegan a medidas de hecho, cuando hay violencia, cuando hay desalojos, cuando hay personas dañadas en cualquier forma. Y eso es lo que quisiéramos evitar. ¿Cuántos de todos estos conflictos terminan en esas situaciones de violencia, señor secretario? Bueno, no todos terminan en violencia. Los que terminan en violencia ya son conflictos de alto impacto, que tal vez no se les encontró una solución o alguna de ambas partes no quiso dialogar en la mesa. Al no encontrar una solución por medio del diálogo, algunas de las dos partes se puede manifestar gracias a Dios vivimos en un país con democracia que nos permite decir lo que sentimos de diferentes maneras. No estoy de acuerdo en paralizar las carreteras y todo eso, porque eso conlleva una pérdida económica muy alta. De hecho, los conflictos agrarios, yo digo de que si Guatemala tuviera menos conflictos agrarios, pues la producción y la productividad tendría ganancias increíbles, pero el paralizar una carretera, ustedes bien saben que es una medida de hecho que paraliza la economía en Guatemala. Así que nosotros buscamos siempre la solución mediante la mesa técnica. Ahí queremos nosotros siempre que se solucionan los conflictos. Hemos tenido muchos éxitos, hemos podido firmar convenios de convivencia pacífica en conflictos que ya habían estado con medidas de hecho y regresamos a la mesa y firman un convenio de convivencia pacífica. Para nosotros eso es un éxito.
Y acuérdese que en río revuelto, pues ganancia de pescadores. Ganancia de pescadores. Y desafortunadamente Guatemala también tiene otros problemas como el narcotráfico y otros flagelos que nos impactan. En este último suceso que pasa esta semana que estamos en esta entrevista, pues aparentemente el narcotráfico es uno de los actores, se aprovechan de otras banderas para condenar estos hechos repudiables por toda la sociedad que tenemos que rechazar totalmente. Ahora, parte de la conflictividad, entiendo yo, señor secretario, se da al hecho de la falta de certeza jurídica. Según entiendo, en Guatemala solo el 30% de la propiedad agrícola está debidamente legalizada y hay un 70% que no. Mire que el borde de la finca llega acá, que el borde llega allá. Mire que tengo mi derecho, que no lo tengo establecido. ¿Cuánta falta de certeza jurídica hay en esto y cómo solucionarlo? De hecho, es un dato muy interesante y muy importante que lo sepa Guatemala, ¿verdad? Porque el hecho de que nos llamen un país o que estemos catalogados como un país netamente agrícola y que solo el 30% de la tierra tiene certeza jurídica, quiere decir que solo estamos produciendo el 30% de la capacidad instalada que tiene nuestra tierra como país. Eso quiere decir que el otro 70% está siendo desaprovechada. Yo explico esto como, a veces lo de posesión, ¿cómo poder explicar esto? Cuando uno va en su carro y lo para a un retén o la policía y le dice, ¿este es su carro? Y uno dice, sí, pero ¿qué pasa? La tarjeta de circulación está a nombre de la esposa. O sea, aparentemente somos dueños de ese carro, pero legalmente y con certeza jurídica es la esposa la dueña del carro. Así pasa con la tierra. O sea, que solo el 30% está legítimamente introducida al sistema productivo agrícola, al sistema bancario, al sistema de intercambio, el de compra y venta. El otro 70% no tiene certeza jurídica. Quiere decir que está siendo desperdiciado o en holgura o que no tiene una producción efectiva. ¿Y cuál sería la solución para esto? Porque el RIC, entiendo yo, que no ha logrado hacer una verdadera función. Hay muchas deficiencias en la legislación también, incluso leyes del agua, del uso de la tierra, etcétera. ¿Qué acciones específicas ustedes como Secretaría, parte de las funciones de la Secretaría en sí es promover una mejor legislatura? ¿Qué acciones concretas han ustedes venido tomando para garantizar la certeza jurídica, el uso de los recursos, señor secretario? En primer lugar, nosotros tenemos una oficina de abogados que prestan su servicio gratuito a las personas que tienen conflictos. O sea, eso tal vez es bueno darlo a conocer, ya que es gratuita, ¿verdad? Es todo lo que es la abogacía y el notariado y todo el acompañamiento. Toda la asesoría la podemos dar gratuita. También tenemos una oficina de arbitraje que actualmente estoy tratándola de reabrir. Antes estaba abierta, se cerró. Estamos tratando de abrir esa nueva oficina dentro de la Secretaría, que es la oficina de arbitraje. Y usted me comentaba que era vinculante sus resoluciones. En aquellos tiempos era vinculante, ¿verdad? Porque si no, como dice usted, ¿para qué dialogar y tener un arbitraje? Y resultaba que nadie le hacía caso. Pero sí era vinculante y eso así se quisiera volver a tener. Exactamente, sí, claro. Porque hay muchas personas de escasos recursos o personas que tienen recursos pero que no saben las funciones de la Secretaría. Para cualquier persona es importante que tengan un asesoramiento. También tenemos tecnología de punta, tenemos 19 regionales alrededor de toda Guatemala, en todos los departamentos casi. Contamos con personas técnicamente capacitadas, todos casi son ingenieros agrónomos. Actualmente, esta semana que estamos culminando, hicimos una capacitación con la Embajada de Israel, donde se están capacitando a todos nuestros jefes regionales. Nosotros podemos reconocer obviamente el legítimo deseo de la posesión, el legítimo deseo de tener dónde producir, dónde tener un techo. Pero por otro lado está el principio constitucional, no solo en Guatemala, sino que universal, del respeto a la propiedad privada. ¿Cuál es la posición, digamos, de la Secretaría cuando se encuentra con un asalto o una amenaza a una propiedad privada debidamente establecida? Porque obviamente existen medidas de hecho que de repente se toman como posesiones que no son invasiones hasta que no se demuestre que están en una tierra debidamente registrada. ¿Cómo defienden ustedes la propiedad privada? Bueno, de y hecho, respetan el derecho de la gente a un
deseo legítimo. Difícil, ¿no? O sea... Es una pregunta complicada. Exactamente, no, pero es muy fácil de responder. Creo que nosotros vivimos en un Estado de Derecho que lo tenemos que respetar en primer lugar. Sabemos la necesidad de las personas porque de verdad hay muchas personas con necesidad. Hay otras personas que se aprovechan, como usted dijo, en Río Revuelto, ganancia pescadores. Hay muchas personas que ya es un modus vivendi, pero sí hay gente que tiene necesidad de la tierra y que quiere la tierra para producir. Nosotros como Secretaría no nos podemos, como decía al principio, no podemos tomar partido ni por el legítimo dueño ni por el ocupante de la tierra. Para eso hacemos los estudios necesarios y si es propiedad privada dictaminamos, hacemos y entregamos los estudios de que esa propiedad es privada. Ante eso, pues el dueño de esa tierra puede hacer con su tierra lo que él quiera, venderla, producirla, lo que él mejor desea hacer con su tierra. Respetamos el Estado de Derecho de la propiedad privada. Porque es fundamental. Totalmente. Es fundamental para la gobernabilidad de un país, es fundamental para el desarrollo. Ahora, obviamente, nuestra vocación agrícola como país, ¿usted coincide que Guatemala es un país con vocación agrícola? Con vocación agrícola, sí. Necesitamos herramientas, necesitamos acompañamiento, tanto para el conflicto, antes de prevenir el conflicto, como después de solucionarlo, porque se solucionan los conflictos cuando necesitan tierra, se les da la tierra y hoy se está dando 50% a la esposa y 50% al esposo, pero hay veces que ellos no saben qué hacer con la tierra y lo que pasa es que la vuelven o la malvenden. Entonces yo digo, un preacompañamiento de capacitación y un posacompañamiento de tecnificación y de ver qué es lo mejor de producir en ese clima, en esa tierra, para que ellos puedan producir un producto que puedan vender. Porque se habla mucho del cambio de modelos económicos, por ejemplo, decir, mire, de ser monocultivo, en este momento en Guatemala predomina, por ejemplo, en la costa sur el cultivo de la caña, en algún momento fue el cultivo del algodón. Esto incluso ha hecho que la vocación ganadera que tuvo la costa del Pacífico ahora se ha movilizado hacia el área del Petén, cuyas tierras también son diferentes. Y sin embargo, a pesar de ello, es innegable que son un motor grande de nuestra economía, que producen fuentes de trabajo. No podemos decir que no es así. Sí, total. Claro que no es lo ideal, tal vez no debería ser lo más eficiente, pero ¿cómo sustituimos ese modelo en una forma que no sea dolorosa, que no cause un colapso económico en algún momento y que sea permanente? Por ejemplo, usted me mencionaba países como Taiwán, países como la China, Singapur, que han logrado diversificar su agricultura. ¿Cómo, señor secretario? En primer lugar, concientizar a los guatemaltecos y también que el gobierno tome su papel, ya sea el otro, el que viene, todos los gobiernos futuros que le tomen énfasis al tema agrario y poder, como le decía, brindar las herramientas para que no seamos monocultivistas, sino que fuéramos diversificados en cuanto a cultivos. Hay semillas mejoradas, nosotros tenemos una capacidad para producir, por ejemplo, almolonga, es una tierra muy fértil y toda la verdura diversificada, porque se produce de todo, se va hacia toda Centroamérica. Entonces, Guatemala podría diversificar su cultivo y los gobiernos pues prestarles tanto como como posacompañamiento, las herramientas, toda la educación agraria que se necesite por medio de los ministerios como el MAGA, ¿verdad? O sea, ellos tienen varios programas que se podían poner más énfasis a eso, pero sí Guatemala podría salir de su desarrollo poniendo énfasis en el tema agrario, porque tenemos microclimas para poder producir cualquier tipo de cualquier cultivo. Parte de las funciones de la Secretaría es realmente dirigir esa política agraria o recomendar a dirigirla. Usted menciona el MAGA, economía, hay mucha fragmentación, pero ¿existe una política nacional de desarrollo agrario? ¿Algún gobierno la ha tenido o qué pasa? ¿Tenemos realmente un camino para el futuro o seguimos por todos lados y no hay una concentración de recursos, concentración de objetivo? Yo desearía, como usted dice, que tengamos un camino hacia el futuro, ya que tenemos un país hermoso, o sea, bendecido realmente, pero como también dice, de que está muy segregado, debería concentrarse en todos esos ministerios y que los programas funcionen, darle seguimiento, o sea, que tenemos, por ejemplo, producción de maíz que sea más efectiva. Tenemos producción, como tú dices, de azúcar que sea más efectiva, que sea la producción de palma, hay piscicultura, o sea, hay muchos productos. Nosotros tenemos dos mares,
En Guatemala deberíamos de poder aprovechar eso. Hay países que no tienen ni siquiera salida al mar y son productivamente altos. Y Guatemala, que tiene 2 salidas al mar, pues deberíamos de aprovechar eso. Hay producción de tilapia en piscinas, producción de camarón, todo eso, aprovechar todo eso. Ahora, eso es un poco lo que se habla o se dice, pero no se concreta. ¿Tienen ustedes como Secretaría una propuesta concreta de cómo poner junto todo esto? Porque nosotros podemos seguir hablando de las bellezas de Guatemala, de qué tan fértil es, de qué tan productiva, y seguir siendo tan pobres como seguimos hasta ahora. Un país con desnutrición, de los peores en el mundo, ya no solo en América Latina. Entonces, parte de las funciones de la Secretaría, por ejemplo, está el ser digamos, gestor del desarrollo agrícola. ¿Tienen ustedes un proyecto concreto, señor secretario? De hecho, somos el ente rector en el tema agrario. Para el desarrollo agrícola es la PENDRI, o sea, hay un programa, el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral. Pero nosotros en nuestro tercer eje y en el cuarto eje tenemos lo que es en la política agraria, es la producción alternativa, que es lo que estamos hablando ahorita. O sea, ese es el último eje de nosotros. El segundo eje es la resolución de conflictos, que yo diría que debería ser el primero, ¿verdad? Pero sí tenemos en la política agraria, hemos trabajado y trabajamos en nuestro eje de productos alternativos. Los productos alternativos, la diversificación, eso yo creo que sería el éxito de salir, de no quedarnos horizontalmente, sino que crezamos verticalmente. Ese es un criterio y es nuestra política agraria que viene desde 2014, no ha sufrido ninguna modificación. Debería de ser tal vez modificar, por ejemplo, los ejes, o sea, el primer eje sería solucionar los conflictos en primer lugar y antes de eso prevenirlos, ¿verdad? Para que no se quede en segundo eje. Para que haya gobernabilidad, tranquilidad. Obviamente el desarrollar alternativas requiere capacitación para producir mejor, requiere financiamiento, porque obviamente la gente necesita un apoyo financiero. Es decir, es una solución integral. Señor secretario, las posiciones en el gobierno son temporales. Si usted hoy fuera a dejar el cargo que ocupa, ¿cuáles serían sus satisfacciones y cuáles serían sus insatisfacciones de retirarse de su cargo? Satisfacciones, pues me quedan muchas. Administrativamente hicimos un buen trabajo y estamos tratando de hacerlo. No lo veo como una finalización, sino como una ventana de oportunidad para dejar algo bueno para el próximo gobierno. Estamos dejando un techo presupuestario que estamos solicitando más grande que nosotros teníamos para que podamos solucionar más conflictos. Por otro lado, tocaste un tema muy importante, que es todo el mundo necesita financiamiento. Pero si hablamos de que estamos solo el 30% tiene certeza jurídica, solo ese 30% tiene opción al financiamiento, porque el otro 70% no puede entrar al sistema bancario, o sea, hablando de lo que es financiamiento puro. También eso es algo me voy también contento porque solucionamos algunos conflictos, encontramos las rutas, por ejemplo, Cajolá, en la semana que pasó anteriormente, pudimos encontrar la ruta para solucionar ese problema, que era un problema que estaban los manifestantes. Y tristezas, pues no ninguna, porque el trabajo me gusta, lo que hago, y ha sido un hobby para mí hacerlo porque me gusta hacer esto. Pues excelente, señor secretario. Creemos en Guatemala como un país agrícola. Creemos en la capacidad del guatemalteco y en su vocación de trabajo. Muchas veces se dice el guatemalteco no quiere trabajar, no es cierto, lo ha demostrado en Guatemala, en muchos lugares del mundo. Creo que hay que apoyarlo con conocimiento, con financiamiento, con una dirección y con leyes que lo permitan trabajar a satisfacción. Gracias por habernos participado en este programa con nosotros esta noche. Lo invitamos en cualquier momento que desea seguir exponiéndonos y contándonos lo que se esté logrando a través de la solución de estos problemas, y pues hoy nos vamos a tener que retirar. Gracias a ustedes por habernos acompañado y conocer este importante tema sobre lo que es el problema agrícola en Guatemala, los conflictos que pueden producirse, pero sobre todo en cuáles son las soluciones que podemos encontrar para que Guatemala siga su camino y se siga desarrollando para lograr el bienestar de todos los guatemaltecos. Muy buenas noches, muchas gracias y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muchas gracias.